Entre enero y septiembre, UTE facturó 376 millones de dólares por la venta de energía eléctrica a la región, principalmente a Brasil, donde se vive una sequía histórica que afecta seriamente a las centrales hidráulicas. La venta, que siguió en octubre y ahora en noviembre, se realiza con el excedente de la energía generada con fuentes renovables, por ejemplo, los parques eólicos, pero también encendiendo las centrales térmicas, las que funcionan con gasoil, lo que a su vez beneficia a ANCAP, que es el proveedor de ese combustible. Esta situación imprevista y beneficiosa ya permitió, en el caso de ANCAP, que se evitaran los ajustes de tarifas de los combustibles por 2 meses consecutivos. Mientras tanto, en UTE se han abierto dos discusiones. Una sobre el costo ecológico que implica prender las centrales térmicas en un momento en que en el mundo se promueve el abandono de los combustibles fósiles y se va por el vuelco hacia energías verdes, y cuando Uruguay se jacta de que su matriz energética es amigable con el medio ambiente. La otra discusión sobre cuál debe ser el destino de las ganancias extraordinarias que la empresa eléctrica viene obteniendo. De esos temas vamos a conversar en los próximos minutos con dos entrevistas. La primera con la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona. Doctora Cardona, buen día, gracias por acompañarnos. ¿No la estoy escuchando? No. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? Muy bien. Doctora Cardona, yo daba algunos números recién, podría agregar otros. Usted tendrá ingresos extraordinarios por alrededor de 180 millones este año por la exportación de energía a Brasil, 180 millones de dólares. Y usted ya se pronunció, usted entiende que esos recursos no previstos deben reflejarse en el abaratamiento del precio de la electricidad en algún momento. ¿Tiene calculado un porcentaje de ese ajuste a la baja? Yo lo que dije era que había que transferirlo a tarifas, que tenemos 3 opciones posibles, o por lo menos 2, y un gran problema con un número histórico negativo de UTE que hay que considerar al momento de tomar esta decisión. Tenemos 2 opciones, sin duda trasladarlo a la tarifa, porque estamos en un momento, como decías tú, histórico, donde se están viendo los buenos resultados de la planificación energética que se hizo en este país, sobre todo del 2006-2007 en adelante. Entonces estamos viendo cómo una política a largo plazo, como tiene que ser la eléctrica, los resultados se ven, se están viendo, y en este momento se tiene que tomar la decisión de trasladarlo a la gente. Eso fue lo que dije. Y tenemos otro desafío, que es continuar con las inversiones en el mismo nivel que teníamos en las gestiones anteriores. Yo creo que esos son los 2 caminos que tenemos que tomar decisión en el ámbito del directorio, con estos números, con estos buenos números de cierre del 2021. Y la contrapartida que te comentaba de números históricos negativos es que UTE tiene la situación, que vengo con ese tema desde hace un año tratando de ponerlo en discusión, que es el número histórico de 60.000 hogares en situación de corte. Por lo tanto, date cuenta el panorama bien contradictorio, ¿no? Desde un lado y desde el otro. Por un lado, UTE cerrando números históricos positivos de lo que es la venta de exportación, sin ningún tipo de problemas del abastecimiento de la demanda nacional, como sí nos pasó en otros años, y por otro lado teniendo un número histórico negativo de 60.000 hogares en situación de corte. Yo creo que con estos números que se contrastan tanto, el directorio de UTE no tiene otra opción que tomar una decisión antes que termine este año de qué hacemos con las 2 cosas. Uh-huh. Al pasar usted destacó lo que se encaminó en los últimos periodos de gobierno en cuanto a la matriz energética en Uruguay, lo que está traduciéndose en que hoy haya comodidad para generar básicamente para el consumo interno en base a energías renovables, etcétera. Vio que ya a ese planteo suyo le han contestado desde el oficialismo, han dicho, ojo, esa política fue una política de Estado, fue una política que surgió de acuerdos nacionales, ¿no? Le quería preguntar por eso al pasar, a ver. Sí, en realidad creo que lo importante no es que me contesten a mí, lo importante es generar la política pública. El gobierno actual, en la coalición de gobierno, es el que tiene la responsabilidad de planificar esa política pública y no de contestarme a mí. Y eso es lo que no estamos viendo en UTE. Yo hace unas semanas también salí en algún momento y
y lo he planteado a nivel de directorio en sesión de manera formal, los directores lo saben, que yo entiendo que la UTE está en piloto automático. Hace 1 año y medio que está esta nueva gestión, asumimos la mayoría, salvo la presidenta que asumió antes, el 18 de junio del 2020. Desde el 18 de junio del 2020 hasta la fecha, 10 de noviembre, yo no he visto ninguna propuesta en directorio que de alguna manera establezca un panorama, una planificación estratégica. Si es multipartidaria o no, bueno, sería mejor. La verdad es que yo creo que hay que reanudar ese gran acuerdo multipartidario que se dio sobre todo en el 2010. Eso es una postura personal, pero lo cierto es que mi responsabilidad en todo caso es dar una opinión, es acompañar con los votos o no las decisiones que entiendo que son pertinentes o no. Ahora, lo que sería bueno es que tuviéramos una congruencia entre lo que es el discurso a nivel internacional, como decías tú al inicio de la nota, de que Uruguay está en el COP26 planteando acuerdos a nivel internacional, tratando de sacar bonos que de alguna manera certifiquen el cambio de matriz renovable que tenemos, donde hay un promedio que se ha abastecido la demanda nacional y la internacional con exportaciones en más de un 95% desde hace varios años. Este año coyunturalmente se llegó a un 85%. 85 pero, con renovables, dice usted. Con renovables. Date cuenta que estos números, de alguna manera, lo que están marcando es que lejos estamos de irnos de una política de energías renovables. Lo que sí me parece, y eso es verdad, es que estamos en un momento hábil y no nos queda mucho tiempo más, porque esta política ya está establecida y ya se ejecutó. Lo que tenemos que ver es cómo seguimos en ese camino y cómo no perdemos ese camino de tener en estos porcentajes, en estos guarismos, el abastecimiento de la demanda nacional con renovables y también la exportación con renovables. Vamos por partes. Empecemos por el tema tarifas. Si entiendo bien, lo que usted pide es que UTE siga el mismo camino que está siguiendo ANCAP con sus ganancias extraordinarias, que vuelque una parte de esas ganancias extraordinarias a rebaja de tarifas. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Sí, sin duda. Yo creo que UTE tiene que establecer una propuesta, el directorio en su conjunto, y decir, ¿qué hacemos con estos ingresos extraordinarios? Porque aparte hay un tema que no es menor, Emiliano, que es el siguiente. Son realmente extraordinarios estos ingresos, porque fíjate que UTE no solo está cerrando su estado financiero contable con total salud, sino que además estamos manteniendo las transferencias a rentas generales que se venían manteniendo, que siempre son arriba de 180, 170 millones de dólares, y ahora tenemos el cierre del 2021 con estos 375, 380 que vamos a terminar. Y te digo más, tuvimos una buena noticia hace cuestión de una semana o dos, donde algunos generadores eólicos que se habían acordado con UTE en estos contratos que han sido últimamente tan criticados, tenían que repagar a la empresa pública algunos acuerdos que tenían por los contratos eólicos, y si estará bien la planificación que se hizo en ese contrato, el acuerdo que UTE cerró con los eólicos, que ahora ya tuvimos un reembolso de uno de los eólicos de 5 millones de dólares. Eso tampoco se está diciendo a nivel de la opinión pública. Por lo tanto, contemos en ese número de UTE, contemos los 375 o lo que terminemos de exportación, ojalá sea más, y los 5 millones que nos están pagando uno de los eólicos. Perdón, brevemente, ¿por qué es ese reembolso? ¿Cuál es el concepto de ese reembolso? Se hizo un acuerdo de que si las cuentas iban bien, de alguna manera, si el eólico, digamos, UTE iba comprando esa energía y le iba necesitando y se la pagaba el eólico, y por un tema de cambios que hubo en el acuerdo original, de cómo fue la obra y cuestiones que tenían que ver con el contrato, al finalizar ese contrato, que iba a ser dentro de 10 años más, el eólico tenía que pagar esos 5 millones, y fíjate cómo serán sus cuentas, que UTE está comprando esa energía con las condiciones que estableció en el contrato, y el eólico ya pudo devolverle a UTE eso y entró en caja de UTE hace 2 semanas. Por lo cual creo que cuando uno tiene que contar estas informaciones, creo que tiene que ser de manera completa, y tenemos que tener la seriedad y la responsabilidad de que con los números a la vista y las discusiones a la vista de la gente podamos tomar estas decisiones que se traduzcan para la ciudadanía. Llegó el momento, considerando, lo he dicho en más de un medio, aún considerando discursos que se han escuchado en otro momento de cuando crezca la torta repartámosla,
bueno, tenemos torta en UTE, empecemos a repartir este año. Bueno, ¿la discusión está planteada en el directorio o todavía no? Bueno, por supuesto, yo por lo pronto la vengo planteando desde hace muchos meses. Por supuesto que no participo, no me toca a mí. El ajuste de las tarifas es a fin de año, ¿no? El ajuste de las tarifas se discute a fines de diciembre y queda vigente a partir de los primeros días de enero. Así que se nos viene en este momento, por eso te digo que no tenemos mucho más tiempo. Yo espero tener el acompañamiento del voto. Ahora estaba escuchando en la previa de la radio que ahora viene después de mí el director Pesbos. Si bien él hace unos meses en prensa ha dicho que no fue él el que prometió bajar las tarifas, por suerte tuvo una buena noticia de que ahora está diciendo que entiende que sí, que hay que trasladar estos buenos resultados a las tarifas. Así que espero contar con el voto de él próximamente. Ahora, en unas declaraciones que usted hizo en AM Libre en estos días, dijo que UTE tiene esa torta de ganancias y llegó el momento de bajarle la tarifa a la gente de a pie. Esas fueron sus palabras. Sí. ¿Por qué? ¿A qué estaba aludiendo concretamente? Porque en realidad yo principalmente pienso en estos 60.000 hogares que están en esta situación de corte primero, porque de verdad que creo que es bastante irresponsable si no estableciéramos una prioridad en las decisiones que tiene que tomar UTE, o por lo pronto no puede tomar una sin las otras. Entonces, creo que hay una gran cantidad de hogares en el Uruguay que están en una situación muy crítica y que UTE tiene que resolver eso, necesariamente tiene que resolver eso. No hay falta de energía ni hay falta de números en UTE. Por lo tanto, no tenemos excusa para no tomar una decisión con los hogares en situación de corte. Y lo otro que creo que hay que trasladar a la clase media, que es la que ¿se deben a qué? ¿Están en esa situación por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el motivo de la situación de corte? Y porque están en situación de corte, porque tienen por lo menos, la situación de corte normativa reglamentaria en la UTE implica que tienen por lo menos 2 o más facturas impagas. Quiere decir que se acumularon determinada cantidad de facturas en este periodo de tiempo que hace que esos 60.000 hogares tengan por lo menos 2 o más facturas impagas. ¿Y su propuesta es perdonar esas facturas? Mi propuesta han sido varias. Primero, desde el inicio de agosto del año pasado, por lo pronto hacer una bonificación, un descuento a todos aquellos hogares que tuvieran situación de desempleo. Después propusimos hacer quitas de multas y recargos. Después propusimos hacer quita del cargo fijo y la potencia. Ahora estamos haciendo una propuesta última, como un piso, para ver si nos acompaña el resto del directorio, que tiene que ver con congelar la deuda y permitir la mayor cantidad de cuotas posibles a estas personas para que puedan ponerse al día y poder pagar el cargo corriente. Entonces, hicimos varias propuestas. Esperemos que alguna de ellas, antes de fin de año, se resuelva. Además de esta situación en particular, con respecto a cómo manejar las tarifas, ¿qué otras ideas está proponiendo usted? Bueno, el tema es que yo lo que creo es que con estos números tenemos que poder sentarnos. El tema es que he encontrado una negativa de decir, bueno, esto... cuando yo lo he planteado en sesión, que me has comentado, bueno, calculo que esto se ha discutido, sí, se ha discutido, y cuando lo he planteado, bueno, ¿cuál es la mejor manera entonces? ¿Cómo trasladamos esto? Puede ser incluso puede ser por una vez, puede ser por varios meses, tenemos varias, las oportunidades son infinitas para tomar decisiones con plata para repartir. El tema es cuándo la tomamos y si existe la voluntad de tomarla. Yo lo que creo es que no existe la voluntad de tomarla porque cada vez que lo he planteado, plantean que esto es coyuntural. Y también lo he dicho en otros medios, esto no es tan coyuntural. ¿Qué entiendo por coyuntural? Yo entiendo que esta realidad de UTE, con la posibilidad de abastecer la demanda nacional sin ningún tipo de problema y con poder tener la capacidad de exportar al exterior, por lo menos vamos a tener esta buena coyuntura, considerando la situación de Brasil, por lo menos 2 o 3 años más. Entonces, 2 o 3 años más no es coyuntural. Nos da el pie para poder planificar desde otro lugar y poder hacer una propuesta seria que se traslade la tarifa de la gente. ¿Esa información de que esta situación especial podría prolongarse tanto tiempo no era tan conocida? Yo por lo menos no la conocía. Bueno, porque justamente es una de las posiciones que yo he escuchado de algunos de los directores, incluso de la presidenta, que cuando se le pregunta sobre este tema, ella lo que plantea es que hay que tratar el tema de manera seria porque es coyuntural. Bueno, yo lo que le he preguntado en sesión es ¿qué es coyuntural? ¿Qué se entiende coyuntural? La situación de Brasil, cómo se conforma la matriz eléctrica de Brasil,
y por un tema de geografía y de densidad, hace que los técnicos, que muchos técnicos hayan elaborado informes en más de una oportunidad, incluso adentro de la UTE, que lo que te dice es que cuando Brasil está en un nivel de sequía, de crisis energética como la que tiene hoy, que es la mayor en 90 años, los grandes lagos de Brasil que están en el norte tienen la capacidad de abastecer por 3 años cuando están llenos. Hoy están en un nivel crítico de menos del 15%. Entonces, si entendemos que se requiere que esos lagos vuelvan a llenarse para poder abastecer de manera normal a Brasil, eso no va a ser menos de 2 años. Es lógico, puede ser que no, depende de un tema climático, genial, pero es un tema que puede considerarse y podemos planificar de esa manera. No me parece bien que la empresa pública, que está acostumbrada a planificar a largo plazo, que ha demostrado que los números han salido bien con esa planificación, estemos centrándonos en planes anuales e incluso quinquenales. Tenemos que tener la capacidad de poder virar esas planificaciones con las coyunturas que se nos van presentando. Pero usted decía también que hay que invertir, que con esas ganancias extraordinarias hay que fortalecer el rubro. ¿Inversiones en qué sentido? Y teníamos inversiones históricas, obviamente no vamos a discutir tanto lo que es la inversión en generación, porque las grandes inversiones ya las hicimos, ya se hicieron en las gestiones pasadas. Sí es verdad, de todas maneras, que había planificadas inversiones nuevas en generación, como es el caso del parque fotovoltaico que se estaba planificando para Punta del Tigre, que ha quedado rezagado en el plan quinquenal que se viene tanto nombrando, y eso es una planificación que estaba estratégicamente establecida y que se ha postergado. Pero tenemos inversiones necesarias en transmisión, ni que hablar en distribución y por supuesto en comercial. Y las inversiones históricas que se están mencionando en este momento no son históricas porque en distribución son las mismas que se han tenido en gestiones anteriores. Por lo tanto, si en las gestiones anteriores se ha podido hacer inversión en generación, en transmisión, en distribución y en comercial, y hoy se está centrando solo en distribución, ni que hablar que puede haber dinero para todo el resto de las áreas de UTE. Por último, en cuanto al debate ecológico, estas ganancias, decía yo, generan otra discusión sobre el impacto ambiental de encender las centrales térmicas para completar la venta de energía que está demandando Brasil. Hubo declaraciones este fin de semana del ex director nacional de energía, Ramón Méndez, en La Diaria. Él señaló, implica ir a contramano de hacia dónde va el mundo, que está disminuyendo el uso de combustibles fósiles. Uruguay, que es reconocido como ejemplo a nivel internacional por el impulso a las energías renovables, por salir de los derivados del petróleo, por salir de los combustibles fósiles, ahora está emitiendo gases de efecto invernadero como loco. ¿Usted qué dice a propósito de ese planteo? Bueno, yo me baso en los números que te comentaba un poco hace un ratito, Emiliano. Yo creo que los números que hoy cierra UTE tienen que ver con llegar casi un 85% todavía de abastecimiento de la demanda nacional e incluso en las exportaciones que estamos teniendo con energías renovables. Y ese 15 y un poquito más que podamos llegar, porque esto se va a ajustar a fin de año, creo que no está moviendo la aguja de una política que sin dudas fue ir hacia las fuentes renovables, amigables desde el punto de vista ambiental. Creo que al día de hoy, como estamos parados con los números que hoy tenemos de UTE, ese riesgo no lo tenemos. Pero ese riesgo no existe, de todos modos es un hecho que se está encendiendo las centrales térmicas que no se necesitaban, que de hecho obviamente para el consumo interno no se estaban necesitando prácticamente, ¿no? Ojo que, no, prácticamente, como decís tú, incluso este tema de esta mirada, el otro día hablábamos con funcionarios de despacho de carga, que son los que tienen la bitácora día a día de cómo despacha UTE la energía y qué fuentes va utilizando. Incluso si uno mira determinados días donde hubo exportaciones grandes a Brasil, han sido casi en el 100% con renovables. Por lo tanto, esta mirada nunca puede ser ni de un día, ni de 15, ni de un mes. Tiene que ser al cierre del año y ver cómo estamos. Ahora, si consideramos números al día de hoy, como te decía, estamos en este porcentaje de 85 renovables, 15 combustible. Por lo tanto, yo hoy, como una opinión personal y como directora del Frente Amplio en UTE, creo que hoy no está mostrando, y por ser en este año,
no está mostrando un cambio de política hacia otra cuestión, porque los porcentajes de renovables siguen siendo altísimos, incluso, como decías tú, han sido reconocidos a nivel internacional. Por lo tanto, creo que hoy, 10 de noviembre del 2021, esa situación no la tenemos. Sí tomo, de alguna manera, la preocupación que planteaba Ramón Méndez, en el entendido de que lo que no nos puede pasar es la planificación de cómo vamos a seguir. Porque no considerar que podemos seguir exportando a Brasil y Argentina en los próximos años implica no planificar con tiempo y seriamente cómo lo haríamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo sigue adelante la UTE para que ese abastecimiento que está pidiendo Brasil lo tengamos que hacer sin combustibles fósiles. Por lo visto, saco la conclusión de que el tema el tema ecológico no está en debate. Apareció en la prensa, digamos, pero no es un tema que se esté tratando dentro de UTE. Específicamente estos números no se ha tratado en lo que han sido el intercambio de sesión, porque ya te digo, nosotros vamos monitoreando estos porcentajes y estamos en continuo contacto con despacho de carga y viendo, porque en la web de UTE también se puede seguir ese tema, de cómo se va abasteciendo la demanda nacional y cómo se va exportando. Por lo tanto, no ha sido hoy un tema de debate. Sí me parece muy importante lo que ha sido la opinión de Ramón en este sentido, en el sentido de plantear un riesgo a futuro y la necesidad de un debate real y de una planificación estratégica de la matriz, teniendo posibilidades ya planificadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, tenemos la posibilidad, porque quedó establecido en el documento y en lo que se estudió en su momento, de poder ampliar la conversora de Melo para poder seguir exportando a Brasil. Entonces, tenemos muchas planificaciones que quedaron hechas y que hoy están en stand-by, que tenemos la obligación, entiendo yo a esta altura, de ponernos a discutir qué va a pasar con eso. Fernanda Cardona, abogada, fue asesora jurídica en la presidencia del directorio de UTE de mayo 2010 a enero 2014. Después pasó como integrante de la asesoría jurídica en la presidencia de Antel en el periodo febrero 2014 a febrero 2015. También estuve del 2015 a febrero del 2020 como directora general del Ministerio de Industria. Y eso fue una oportunidad muy interesante porque de verdad que me contactó y me sirvió obviamente como base para poder tener ciertas discusiones que tenemos hoy. Así que por suerte fue un valor agregado en las oportunidades que tuve en la función pública. Ahora tiene esta otra responsabilidad en UTE, con la cual... ¿Cómo se siente en definitiva? Me queda esa pregunta por hacerle a propósito de lo que usted contaba de cómo son las reuniones de directorio. Entiendo que el intercambio es bueno, que hay un buen relacionamiento en directorio. Como directora del Frente Amplio trato de hacer propuestas y acompañar en todo lo que entiendo pertinente. Han sido políticas que por suerte se han continuado en este directorio, que tampoco se habla de eso. Y creo que eso es muy bueno, reconocer políticas buenas que han pasado. Te nombro una bien sencilla y que la gente tiene en su cabeza, que es el plan inteligente. Esta tarifa que estamos hablando tanto y que ahora UTE otra vez vuelve a hacer avisos publicitarios y le pide a la ciudadanía que se vuelque a eso, son tarifas que ya existían y que por suerte se ha podido hacer una propuesta nueva, ir modificándola. Pero lo que sí creo y lo que me preocupa, y también lo he planteado en el seno del directorio, es lo que te decía hace un ratito. Creo que no nos está quedando tiempo para poder seguir discutiendo en esta etapa que estamos de moda de auditorías, ¿no? Que no están mal, que está bien, que las he acompañado, me parece que agregan valor en la discusión, pero creo que se nos acaba el tiempo de hablar de auditorías forenses, como se ha hablado, y llegó el momento de realmente planificar seriamente el futuro, porque se nos agota la agenda que había quedado de las gestiones anteriores y la energía, además de ser un derecho, es un valor nacional que además hoy creo que tenemos la posibilidad de incluso clasificarla como un elemento más de la balanza comercial en el Uruguay. Entonces creo que eso no es menor y que a UTE hay que pensarla desde otro lugar. Doctora Fernanda Cardona, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Gracias por la oportunidad a ustedes.